Bueno, vamos a continuar entonces con las consecuencias de esta reforma neoliberal de los sistemas y servicios de salud. Vamos entonces eje por eje explicando cada uno. En principio, la expansión del seguro médico, hay algo que sucedió fundamentalmente en algunos países como Chile, Perú, Colombia, en donde las aseguradoras médicas, o sea, las empresas privadas de seguros médicos, cubrían a las personas o cubrieron a las personas más jóvenes y con menos enfermedades, ¿sí? Mientras que las que tenían más, eran más grandes o más enfermedades, el costo de ese seguro era imposible de pagarlo, ¿sí? Y aquellos que no podían pagarlo digamos, se iban al sistema público de salud. Eso generó que mucha gente más grande y con mayores enfermedades no tuviera cobertura de seguro de salud porque no los podía pagar y se volcasen al sistema público. Y eso generó mayores gastos, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen un trabajo científico de los índices de discriminación que se daban por la discapacidad de alguna persona en lo que eran los seguros privados de asistencia sanitaria, que son estos, ¿no? Los seguros médicos. Como a personas que por ahí nacían con algún tipo de discapacidad no tenían acceso o la cobertura en salud era muy cara, la cobertura de salud privada, digo, muy cara para poder acceder, entonces se volcaban al sistema público. O por ejemplo, esto que es más nuevito, ¿no? Cómo los sistemas privados o las aseguradoras privadas aprovechan la situación del coronavirus para, digamos, o no cubrir tratamiento correspondiente a esas afecciones o aumentar sus cuotas o sus costos para que puedan ser cubiertos. Esto pasa en Perú. Esto que por ahí los que están siguiendo las noticias, ¿no? Acerca de el problema que tiene el hospital italiano, que el hospital italiano no es un hospital público, creo que eso lo saben todos, es un sanatorio, o sea, es una empresa privada, y fíjense ahí cómo cuando uno evalúa los balances anteriores de las ganancias que tiene el hospital italiano fueron sustanciales, o sea, durante el 2019, y ahora para hacer ajuste, o sea, ¿no? O sea, ganan por un lado un montón de plata, pero cuando tienen que poner parte de esa plata para cubrir salarios de los profesionales médicos, es como que reducen el sueldo, despiden o cesantean al personal o suspenden al personal, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que es la lógica de la flexibilidad laboral, ¿sí? El otro eje, ¿sí? Que es la contratación de servicios privados, estos son las clínicas, los institutos de diagnóstico o los servicios de limpieza y de seguridad. A medida que fue avanzando el tiempo y que no había inversión en el sistema público, sino que básicamente la extensión se daba sobre el sector privado, estos sectores privados a la hora de renovar contratos pedían una cifra extraordinariamente más grande que los anteriores, ¿sí? Entonces, para cubrir esos costos, los estados o tenían que sacar de donde no tenían o endeudarse para poder pagar y seguir cubriendo a los beneficiarios a través de esas clínicas. Entonces, muchas veces cuando había ciertos retrasos, estas clínicas y estos institutos dejaban de atender, dejando un montón de gente sin cobertura y toda esa gente se volcaba al sistema público de salud. Por ejemplo, acá tienen algunos, ¿no? Clínicas advierten que podrían dejar de atender por IOMA. IOMA es una obra social. Si no se implementa el nuevo nomenclador, que el nuevo nomenclador es los costos que tienen las prestaciones de salud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el Estado no me paga lo que dice el nuevo tarifario, o sea, las nuevas tarifas, yo dejo de atender. Entonces, ¿qué hacemos con esos afiliados? ¿A dónde se vuelcan? Esto es de Jujuy, también relacionado con el PAMI. Clínicas y sanatorios de Jujuy suspenden atención a afiliados del PAMI. Esto también lo podemos ver en la red de farmacias, ¿sí? Que siempre como que están
pidiendo más y quieren más, y entonces amenazando con que van a dejar de atender. Entonces presionan al Estado para que desembolse más plata. O, por ejemplo, los centros de diálisis, ¿no? Que se iban a dejar de atender a personas del PAMI. O sea, en la diálisis ustedes saben que es un tratamiento que tiene que tener cierta continuidad, que si yo suspendo o interrumpo ese tratamiento, en realidad tiro abajo todo lo que venía haciendo. El tercer eje de la reforma, ¿sí? Que tiene que ver con la descentralización, eh, generó estos problemas. Nosotros, en nuestro territorio nacional, es sumamente inequitativo en cuanto a recursos. En nuestro país hay provincias que se denominan provincias ricas, que son las productoras de petróleo, las productoras de ganadería y de agricultura fundamentalmente, mientras que hay otras provincias que históricamente, ¿sí? Se denominan pobres, fundamentalmente las del noroeste y la del noreste, o sea, todo lo que es la zona de Catamarca, La Rioja, Jujuy, ¿sí? Salta, Formosa, Misiones, todas esas provincias siempre fueron provincias que, digamos, generaron recursos, pero no lo suficientemente como para compararse con las grandes provincias del centro y las provincias del sur. Entonces, ¿qué pasaba en esas situaciones? Bueno, mucha gente que no podía atenderse porque no podían sostenerse los sistemas de salud de esas provincias se trasladaban a los grandes centros urbanos. Y entonces hay como una migración de cantidad de gente hacia los centros urbanos y eso provocaban el colapso de los centros urbanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un hospital de referencia que para nosotros es natural, pero no debería serlo, es el Garraham, ¿sí? Acá tenemos centralizados todos los especialistas en donde un montón de gente, por no tener en sus provincias o en los lugares donde vive un sistema de salud de calidad, ¿qué hace? Tiene que muchas veces, y esto soy testigo, digamos, de eso, tienen que vender autos, se tienen que vender casas o tienen que vender un montón de cosas para cubrirse el costo y la residencia. Si bien Garraham tiene la casa Garraham, pero en otros lugares uno tiene que pagarse algún alojamiento para que sus hijos, en este caso, puedan ser atendidos por profesionales. ¿Sí? Acá tenemos otro de Garraham, ¿no? Un chico de Posado, o sea, en Misiones se tiene que venir hasta acá para ser atendido por coronavirus. Eso es lo que produce la descentralización, o sea, lugares que no tienen recursos para atender a la gente y ¿qué hace la gente? O se muere, ¿sí? Si no tiene ningún tipo de recursos para moverse, o vende todo para movilizarse a los centros urbanos. Este es otro de lo que es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un distrito que tiene superávit, que tiene cantidad de recursos de sobra, ¿sí? ¿Qué pasa? Tiene un sistema de salud en donde el 30, o sea, el 30% solamente de la Ciudad de Buenos Aires se atiende en hospitales públicos y el resto, o sea, el 60, el 70% son gente que migra, o sea, migra de otras provincias o de otros municipios a la ciudad de Buenos Aires. Y el cuarto eje es el paquete básico de servicios, ¿no? En donde ese paquete básico que en un momento estaba determinado por una cantidad X de prestaciones, a medida que va avanzando el tiempo eso se va achicando cada vez más, cada vez más. Aquellos que tienen cobertura privada en salud ven que cada vez, ¿sí? Que pasa el tiempo uno tiene que pagar bonos, o sea, los que son los copagos, por cosas que antes estaban cubiertas en lo básico. Bueno, esto también pasa, digamos, a nivel público cuando uno quiere implementar sistemas. Por suerte en la Argentina eso está muy debatido, o sea, el sistema público sigue siendo universal en la Argentina, ha resistido a ese intento de reforma. Pero en el sector privado, fíjense que nosotros cada vez pagamos más cuota a la medicina privada y cada vez nos va cubriendo menos. O sea, ese paquete básico de servicios va siendo cada vez paquete mínimo y un paquete insuficiente, ¿sí? Para las necesidades que tienen los afiliados. Esto es de México. Ahora, bueno, está en la otra, pues es un póster en dos partes, ¿sí? Fíjense,
En México cerca del 45% del gasto de salud, perdón, el 45% de los ingresos que tienen las personas se van en gastos de salud, ¿sí? Esto hace que digamos, se atente contra el acceso y las posibilidades de lo que es el derecho a la salud, ¿sí? O sea, en México, por ejemplo, la gente para poder acceder a la salud tiene que destinar una gran cantidad de recursos. Esto es lo que es el paquete básico, o sea, no me cubre lo esencial, el resto lo tengo que pagar de mi bolsillo. Esto es una nota del actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, planteando el tema de la cobertura universal en salud, ¿no? O sea, cómo esa cobertura universal, que es ese paquete calculado de prestaciones, en algún momento eso cada vez se va a ir más achicando o ya partimos de la base de que es insuficiente, entonces la gente que supere ese límite, la pregunta es qué va a hacer, o sea, cómo va a hacer para poder costearlo. ¿Sí? Bueno, este es otro también de FESPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud, ¿sí? También relacionado con lo que es la cobertura universal en salud, que están haciendo pruebas piloto en Mendoza y que no tenemos por ahora resultados de eso, o sea, se están haciendo esperar esos resultados. Entonces, para ir cerrando esta clase, fíjense, ¿no? Todos estos economistas del Banco Mundial son personas o economistas muy reconocidos de la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Son tipos que estudiaron en los Estados Unidos, que se supone que la tenían muy clara en estas cuestiones de economía, pero fíjense las recomendaciones de estos economistas, cómo impactó en lo que son los sistemas de salud de los países pobres. Una de las primeras cuestiones que significó esta reforma es que eh, el gasto en salud, o sea, en vez de reducirse, se duplicó y hasta se triplicó. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, la idea de que los servicios públicos de salud, que los estados gastaran menos dinero en salud fue una mentira. ¿Por qué? Porque en síntesis, con estas reformas quedaron más gente enferma y más gente con necesidad de salud insatisfechas, o sea, con necesidades de salud no cubiertas, y generaron un mayor gasto en los sistemas de salud. Con esta cuestión de la desinversión de los sistemas de salud por contratación del sector público se desmanteló y se destruyó básicamente los sistemas de salud. Porque si yo no invierto en los sistemas de salud, ¿sí? El sector privado puede estar hoy, pero puede dejar de estar mañana. Entonces lo que se generó es, bueno, dejo de invertir. Obviamente lo que generó, y uno eso lo puede ver en los balances que se presentan, digamos, de las empresas de medicina privada, o sea, el negocio que generó, ¿sí? El sector privado o el negocio privado de la salud. Obviamente más gente sin cobertura y con mayor carga de enfermedad, eso hizo que toda esa gente se volcase al sistema público. Eh, la idea para nosotros muy natural, pero que no es tan natural, de que la salud deja de ser un derecho para pasar a ser un bien de consumo. Esto es, si vos tenés plata vas a tener salud y si no tenés plata no vas a tener salud. E incluso esa relación también hoy está en duda porque, a ver, cada vez más esos sistemas nos piden más dinero para poder tener salud. Y también explica cómo un sistema modelo como es el de Argentina, nosotros hasta hace 30, 40 años teníamos un sistema de salud público que lo miraban todos los países del mundo, empieza a desgastarse y empieza a funcionar, digamos, cada vez peor, consecuencia de estas prácticas, ¿no? Que estas prácticas uno en pocos años puede destruir, pero para reconstruirse necesitan décadas. Entonces, es muy interesante ver cómo en Argentina es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque el sistema público, por la imagen que tiene el sistema público, todavía se sigue sosteniendo, o sea, se sigue valorando, pero en otros países básicamente es inexistente. O sea, la gente que no puede, o sea, no tiene acceso a un servicio de salud se muere porque no tiene plata para atenderse en el sistema privado.
¿sí? Por ejemplo, acá les dejo otras notas, ¿no? Sin remedio lo que deja Vidal en el área de la salud. Fíjense, la desinversión, el desfinanciamiento, los bajos salarios, o sea, el congelamiento de salarios, todo eso, toda esa política neoliberal que es que la gente deje de ir al sector público y tenga que hacer un esfuerzo extra para ir al sector privado, ¿sí? Lo mismo pasa en educación. Muchos de ustedes pues dicen, no, no mando a mi pibe a la escuela pública porque es una porquería, pero no es una porquería en sí misma, es una porquería por el efecto de las políticas neoliberales, ¿sí? Y lo mando al privado. Bueno, tengo que pagar más, tengo que laburar más, tengo que dejar de gastar acá para pagar la cuota, pero bueno, si no, no tengo educación, ¿sí? Entonces un poco, ¿no? Los hospitales están desbordados, o sea, sobre todo en esta situación del coronavirus se ve la desinversión del sistema de salud. ¿Sí? Cuando de pronto la demanda de las personas empieza a ser más grande, si yo desinvierto el sistema de salud, eso es inversamente proporcional, o sea, voy a tener más colapso, ¿por qué? Porque tengo menos infraestructura y tengo más demanda. Esto ya lo vimos en otra presentación, ¿no? En relación al acceso a los medicamentos. Bueno, los medicamentos no son para todos, sino para quienes pueden pagarlo, ¿sí? Esto también, por eso yo retomo algunos recortes que ya vimos en otras presentaciones, ¿no? 17 millones de personas mueren cada año. O sea, nosotros estábamos viendo con asombro los 250.000 muertos que por ahí puede dejar el coronavirus, pero esto es como que esta cifra de 17 millones generalmente pasa desapercibida para aquellos que no estamos en lo que es el ámbito de la salud o estamos atentos a la información en la salud. ¿Sí? No voy a abrir hospitales nuevos porque es una estafa a la gente, ¿no? Entonces yo no sé si lo expliqué la otra vez que es una falacia, ¿no? Esta cosa de que por ahí muchos dicen, sí, tiene razón, porque es cortar cintita. Eso es una falacia, porque es cierto que, a ver, alguien puede abrir un hospital para cortar cintitas y ya, pero el fondo es que ese hospital, cuando yo corto la cintita, funcione. Entonces no es no voy a hacer porque es solo cortar cintita, no, puedo hacer hospitales y encargarme de que funcionen y de que funcionen para la gente. Pero bueno, específicamente la idea neoliberal, que fue la idea de los 4 años de gobierno anteriores, está bien patente en estas ideas, ¿no? No me interesa abrir más hospitales. Y ahora que estamos con esta demanda del coronavirus, no tenemos infraestructura y están haciendo hospitales modulares, que hay que ver también no solo el gasto que uno tiene que hacer, sino cuando algo se hace a las apuradas, no está bueno. Y por eso, ¿no? Un poco también esto, hoy hablar de neoliberalismo es muy interesante por las cosas que están surgiendo en el contexto del coronavirus, ¿no? Porque hoy el dilema que plantea el neoliberalismo, aquellos que defienden esa postura, es esta cuestión que se llama dicotomía, ¿no? Esta cosa de una cosa o la otra de entre salud y economía. Si el neoliberalismo poco le interesa la salud, la idea es que no se resienta la economía y sobre todo la economía de los que más tienen. O sea, los que más tienen no quieren resignar poder, no quieren resignar las ganancias que tienen y hoy por hoy a nivel mundial, ¿sí? Hay toda un análisis y una redefinición, digamos, de qué va a pasar después de coronavirus con esta cuestión de la distribución de las riquezas, ¿no? Pero es esto, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por la cuarentena se destruye la economía. Y lo cierto es que la economía no es algo abstracto, la economía la hacen personas. Si esas personas están enfermas, ¿cómo vas a generar recursos económicos? Digo, esto es una cosa muy lógica, pero muchas veces en los medios de información que tenemos nos confunden. Nos hacen pensar que la economía es algo que está circulando. No, la economía es algo que hacemos cada uno de nosotros en todos los días que hacemos. Todas las cosas que hacemos durante el día. Vamos a trabajar, vendemos, compramos, producimos. Si yo estoy enfermo y estoy en una cama de un hospital, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a producir? ¿Qué voy a vender? ¿Sí? Así que bueno, eh, nada, les dejo por último una frase del Papa Francisco, que uno puede tener también sus reservas en cuanto a la iglesia y eso es respetable, digamos, pero me parece que la frase es interesante para ser analizada en este contexto.
Así que bueno, este es el otro modelo, ¿sí? Sobre todo el modelo que está hoy en el campo de la salud, está como pisando muy fuerte, que es el modelo neoliberal, pero lo que estamos viendo son las consecuencias de ese modelo en salud que bueno, vimos que no son para nada positivos y que en términos generales lo que van a hacer es no resolver un problema, sino que agrandar un problema existente o generar nuevos problemas. Así que nos estamos viendo la próxima, espero que lo entiendan. Cualquier cosa me hacen una consulta por vía plataforma y bueno, nos estamos viendo. Les mando un saludo a todos.